Hola, buenos días. Yo soy la doctora Carmen Cristina García, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, con una especialidad en genética médica que tuve el honor de hacer en la Universidad de Newcastle upon Tyne de Inglaterra, y el doctorado en ciencias biomédicas de University of Medicine and Dentistry de New Jersey. Actualmente me desempeño como jefa de la cátedra de fisiopatología de la Universidad Central de Venezuela y laboro en la parte clínica en CECLINI, Centro Clínico de Estereotaxis. El tema que nos ocupa hoy es biología molecular del cáncer de mama hormonal positivo y resistencia endocrina. Sabemos que el 70% de los cánceres de mama son receptores hormonales positivos. Tenemos otro 15% que son HER2 positivos y un 15% que es triple negativo. Dada la alta incidencia de estos cánceres receptores hormonales positivos, desde los años 70, a finales de los años 70, se ha establecido la terapia hormonal como una terapia que ha dado resultados positivos en nuestros pacientes de cáncer de mama. Generalmente cuando hablamos de cáncer de mama receptor hormonal positivo, hablamos de receptores de estrógenos y receptores de progesterona. Sabemos que los estrógenos son los encargados de estimular el crecimiento y la división celular, mientras que la progesterona, por su parte, impide este crecimiento y división. Sin embargo, ellos actúan en sinergismo y de hecho en aquellos cánceres que son, o aquellos tumores que son estrógenos y progesterona positivos, van a tener un mejor efecto al tratamiento que aquellos que son progesterona negativos. Y es por esta función de los estrógenos cuando se unen a su receptor que las terapias hormonales están situadas hacia la vía de señalización del receptor de estrógeno. De hecho, cuando el estradiol se une con su receptor, este receptor se dimeriza, pasa al núcleo y se une a elementos en los genes promotores, elementos del receptor de estrógeno, para estimular la transcripción de genes y también puede unirse a otros promotores y factores de transcripción para estimular la transcripción de otros genes. Por lo tanto, las terapias endocrinas actuales han estado dirigidas a bloquear la vía estrogénica y de hecho a finales del siglo XIX ya se reportaba en Glasgow que la supresión hormonal haciéndole oporoctomías a las pacientes tenía un efecto positivo en esas pacientes. Ya en los 70 se estableció el primer medicamento que estimulaba o que más bien regulaba el receptor estrogénico, que fue el tamoxifeno, y que se ha usado con gran éxito en todos estos años a partir de ese momento, pero también la farmacología ha avanzado y ahora tenemos inhibidores del receptor de aromatasas, que básicamente lo que hacen es impedir la síntesis de estradiol a nivel de aldosterona o testosterona, y tenemos otros inhibidores selectivos del receptor estrogénico y inhibidores del receptor estrogénico que lo que hacen es disminuir su expresión y todos estos han comprobado ser eficientes. De hecho, cuando vemos este estudio multicéntrico que publicó Lancet en el 2011, podemos ver que el tamoxifeno por 5 años reducía el porcentaje de recurrencia en las pacientes receptores hormonales positivos. Sin embargo, siempre hay un porcentaje de pacientes que escapan a este tratamiento y vemos que hay recurrencia en un 25 a 30% de los casos, inclusive cuando se usa tamoxifeno o cuando se añade anastrozol al tratamiento. Por lo tanto, este 25% de pacientes necesita terapias diferentes a solo la terapia hormonal, que es la elección, que sería la elección en nuestros pacientes receptores hormonales. Ahora, ¿cómo se explica esa resistencia? Una de las,
las evidencias de los estudios clínicos es que no solo el receptor de estrógenos es el encargado de la transcripción genética, sino que el receptor puede ser fosforilado por otras vías de señalización, en las cuales están las vías MAP quinasa, a través de factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidermoide, las vías del fosfoinositol trifosfato AKT-mTOR, que también puede fosforilar directamente al receptor de estrógeno. Es decir, que puede haber activación de este receptor de estrógeno independiente de lo que suceda en la síntesis estrogénica. Por supuesto, si nosotros tratamos a los individuos a este nivel, disminuyendo la producción de estrógenos o en su defecto modulando el receptor a este nivel, pues estas vías siguen estando prendidas, activando la transcripción genética y el ciclo celular. Más aún, se han señalado aguas abajo del receptor de estrógenos, existen moléculas como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas que regulan el ciclo celular de la fase G1 a S. Y si estas vías de señalización también están activamente constitutivas, pues ese paciente o ese tumor no va a responder a la terapia antiestrogénica. También se ha señalado que existen mutaciones en el receptor de estrógeno que lo hacen independiente de la unión con su ligando. Por ejemplo, se ha visto que en los cáncer de mama, estrógenos positivos, que han hecho resistencia al tratamiento y metástasis, hay un 20 a un 50% de mutaciones en el receptor de estrógeno. Por lo tanto, esta vía de señalización permanece prendida en el ciclo celular. Otras vías de resistencia endocrinas las vamos a nombrar a continuación. En un principio podemos hablar de los receptores tirosina quinasa. Habíamos dicho al principio de la charla que un 15% de los tumores podían ser HER2 positivos. Cuando hay un tumor HER2 positivo, y vimos la vía de señalización a través de la vía de la PI3 quinasa o a través de la vía de MAP quinasa, puede haber una fosforilación del receptor estrogénico que no depende de la unión con su ligando. Y en aquellos tumores donde HER2 está amplificado, que se ha visto en un 10% de los casos, entonces se hace necesaria el tratamiento o adicionar al tratamiento agentes que puedan ser blancos del HER2. O en su efecto también se ha visto aumento del factor de crecimiento fibroblástico, que también está en esta vía de señalización, y se han tratado terapias o anticuerpos monoclonales en esa vía para como efecto sinérgico con el tratamiento antiestrogénico. Otra vía en la que habíamos mencionado que también hay una fosforilación constitutiva del receptor de estrógeno sin la unión al receptor es la vía de las PI3 quinasas AKT y mTOR, y vemos que se han reportado mutaciones en PI3 quinasa en 40% de esos tumores resistentes. Esto hace que la actividad quinasa del PIK3 sea constitutiva y no dependa de otras vías de señalización. Por lo tanto, estos pacientes, si no se les pone unos inhibidores de la PI3 quinasa, no van a ser resistentes al puro tratamiento hormonal. Por otro lado, también tenemos que hay señales de bloqueo, como el PTEN, que bloquean esta vía de PI3 quinasa. Si hay mutaciones en donde se pierde la actividad del PTEN, que se ha visto en un 18% de los tumores, también esta vía estará constitutivamente activa, y por eso es que han dado buenos resultados la utilización de inhibidores del mTOR en conjunto con la terapia hormonal en estos tumores que tienen resistencia endocrina. Otras mutaciones menos frecuentes se han visto en AKT1, que está más abajo del
PI3 quinasa, que también son susceptibles a terapia farmacológica inhibitoria. Seguimos con otras vías de resistencia endocrina, como también mencionamos anteriormente. Tenemos que por debajo del receptor de estrógenos es muy importante la progresión del ciclo celular inducida por ciclina D1 y las quinasas dependientes de ciclina CD446, y si esta vía queda constitucionalmente activa, ya sea por amplificación de la ciclina o por amplificación de las quinasas dependientes de ciclina, que la amplificación de la ciclina se ha descrito en un 40% de los tumores y la amplificación de la quinasa dependiente de ciclina se ha descrito en un 19% de tumores, entonces se hará una progresión del ciclo celular efectiva. En esta misma vía está gen supresor tumoral, que es el RB, del retinoblastoma, que también se ha encontrado mutados en un porcentaje menor de tumores, aproximadamente el 1%, y por supuesto cuando hay mutación de este gen supresor se libera el factor de transcripción E2F, por lo cual la célula tiende a continuar con el ciclo celular de manera descontrolada, produciendo un tumor. Dentro de las vías de resistencia endocrina se han mencionado también características epigenéticas como la acetilación y deacetilación de histonas, dado que estas proteínas en donde se enrolla el ADN tienen una carga positiva y el ADN una carga negativa, y la acetilación lo que hace más bien es que esa cromatina sea más laxa y se puedan transcribir o se dé inicio a la transcripción genética. Por lo tanto, cualquier mutación que afecte la deacetilación de histonas, que de hecho se ha visto en un 7% de los tumores, entonces hace que la transcripción se dé de manera también más frecuente que en los tejidos normales, y estos pacientes son susceptibles a ser tratados con inhibidores de la histona deacetilasa. Por último, dentro de las vías de resistencia endocrina, también tenemos que mencionar mecanismos inmunológicos, que son varios. Entre los más comunes o los que se ha visto más común en cáncer de mama es la sobreexpresión de PD1 ligando en un 4 a 20% de los tumores, por lo cual estos tumores escapan de los mecanismos inmunológicos normales, y por eso pueden sobrevivir. Para esto también se están usando terapias con inhibidores de PD1 en los tumores que tienen resistencia endocrina. Hemos mencionado varios mecanismos de resistencia, sin embargo, pues hay otros mecanismos epigenéticos en cuanto a la metilación del DNA. Se ha visto en los cánceres de mama que hay un pequeño porcentaje de células madres, y estas células madres parecen escapar a el control normal estrogénico, y por lo tanto se han implicado a los mecanismos de resistencia. Existen factores inflamatorios como el NF-kappa-beta, que también ha sido implicado en mecanismos de resistencia. Por lo tanto, mientras más estudios se hacen y mientras más tenemos conocimiento de la ciencia, es más complicado explicar la resistencia de tumores. Sin embargo, se ha visto la progresión y el beneficio para nuestros pacientes derivado de estos estudios moleculares. Existen además otros mecanismos de resistencia que tienen que ver con las vías de apoptosis y senescencia, por ejemplo, sobreexpresión de MDM2, y se han probado inhibidores de esta molécula en resistencia tumoral, y se han probado nuevos drogas que regulan el receptor estrogénico. Otros mecanismos de resistencia recientemente descritos, es una publicación de British Journal of Cancer del 2016, donde habla del oncogen MYC,
como un oncogen que confiere resistencia a la terapia endocrina, sobre todo en los tumores luminales. Vemos que las vías de señalización del oncogen MYC son bastante complejas y efectivamente se están buscando drogas que puedan bloquear alguna parte de estas vías de señalización. Otra vía de señalización que también regula la resistencia endocrina es de interleucina 6, NOTCH3, y actualmente también se están desarrollando drogas al respecto. Y por último, quería mencionarles el rol de los RNA, los microRNA en la resistencia endocrina. Recordemos que los microRNA son secuencias de nucleótidos de aproximadamente 20 que son capaces de unirse a los ARN e inhibir la transcripción de las proteínas. Y se ha visto que estos microRNA han estado involucrados en las vías de señalización del receptor estrogénico, en las vías que regulan factores de crecimiento, en el ciclo celular, así como también en la apoptosis y señales de sobrevida. Por lo tanto, ya no solo tenemos que ver la genética del tumor o las características genéticas del tumor, sino que cada vez se va a ser más relevante estudiar la existencia y la presencia de estos microRNA para ver los mecanismos de resistencia. En fin, la idea es que se deben continuar con los estudios a diferentes niveles para una mejor estratificación de los pacientes y el desarrollo de alternativas terapéuticas cada vez más adecuadas. Muchísimas gracias por su atención.